Bienvenidos y bienvenidas al foro esta es la 16 edición del Congreso de la Enseñanza del Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca 3 áreas: formación de posgrados, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño. Actividades de investigación son las que se llevan adelante en el programa de investigación con sus más de 25 líneas de investigación que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Y también actividades de difusión y proyección con este congreso, la red de investigadores en diseño, a la que invitamos a que se sumen entre otras. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigaciones a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar paulatinamente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y comunicación. En este marco damos inicio a la Comisión Diseño, Discurso y Comunicación. Bueno, vamos a comenzar. Voy a ir llamando obviamente a uno. Si son más exponentes, recuerden que son 10 minutos. Yo les voy a estar avisando cuando cumplimos los 10 minutos, les hago una pequeña interrupción, les digo van 10 minutos y ustedes van a ir cerrando. Bueno, como primera instancia vamos a comenzar con Alves dos Santos, está por aquí. Joab? Joab Alves dos Santos. Isso, sou eu. Eu tive um problema técnico no meu vídeo agora, mas me ouve bem? No, no te vemos. ¿Querés que comience con otro expositor y vos tratás de solucionarlo? Sim, eu posso reiniciar aqui o Zoom? Eu posso sair e voltar? Bueno, querés volver a salir y volver a entrar. Perfecto. Ok, Muchas obrigado. gracias. Obrigado. Entonces vamos a seguir con Minicios de Paula Marcus. ¿Está? Daniela Olivares. Bueno, María Paula Gago, que la vi. Ahora sí. Aquí estoy, acá estoy. Bueno, comparto mi pantalla entonces. Yo te Díganme voy si están avisando. viendo bien. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, excelente. Bien. Perfecto, comienzo entonces. Mi nombre es María Paula Gago, junto con Abril Vázquez Roncarolo y Daniel Calabrese, que no pudieron sumarse hoy porque se encuentran en este momento de viaje. Hicimos un trabajo sobre fotografía y medios gráficos durante la Guerra de Malvinas, 1982. Este trabajo analiza el rol de la fotografía y los medios gráficos argentinos, concretamente revistas, que ahora les voy a contar cuáles, y la cobertura que brindaron a la Guerra de Malvinas, guerra que ocurrió entre Argentina y Gran Bretaña durante los meses de abril a junio de 1982, y el objetivo es analizar portadas de revistas, las imágenes y los discursos visuales que incluyeron para ver cómo representaron el conflicto en un contexto histórico muy particular para el país, como es el de justamente un gobierno dictatorial y sus implicancias en la comunicación y el diseño actual. ¿Sí? La Guerra de Malvinas marcó un punto de inflexión en la historia argentina, fue la última guerra convencional que enfrentó el país en el siglo XX. Su cobertura mediática tuvo un papel fundamental en la construcción del relato del conflicto, y en este estudio analizamos justamente el uso de la fotografía que hicieron dos revistas, Gente y la Actualidad, de la editorial Atlántida, y la revista Siete Días, de la editorial Perfil, y el objetivo justamente es explorar cómo se utilizaron estas imágenes para construir
digamos, cómo se utilizaron justamente para construir un relato sobre la guerra. Como les decía, se tomaron los números de las revistas 7 días, perdón, de Editorial Abril, yo dije Editorial Perfil de Editorial Abril y de Gentil Actualidad de Editorial Atlántida, que se publicaron entre abril y junio del 82, que es el momento en el cual dura la guerra entre Argentina y Reino Unido. Y se analizaron las portadas y los espacios de la superficie redaccional que incluyeron fotografías sobre la guerra. A ver, algunas cuestiones para mencionar respecto de los aspectos teóricos y metodológicos. En este trabajo partimos de considerar a los medios de comunicación en general y a las revistas en particular como actores políticos, esto es, los medios de comunicación, más allá de buscar informar, entretener, buscan también influenciar en la toma de decisiones del sistema político del cual forman parte. Y lo que buscan también es moldear la opinión pública, brindar información para incidir en los procesos de toma en los procesos de toma de decisión de la opinión pública. A través de mitos políticos y de representaciones globales de la sociedad, los medios de comunicación construyen estereotipos que simplifican lo complejo y refuerzan el sentido común. Partimos de entender a la fotografía como un mensaje, ¿sí? Que está compuesto por una fuente emisora, redacción, técnicos, editores, un canal que puede ser un periódico, una revista y sus elementos visuales, y el receptor, por supuesto, el público, que es el que interpreta a esas fotografías. Hoy por hoy, en plena época de las redes sociales, se desafía el papel de la prensa en la emisión de imágenes fijas, pero piensen que en ese momento estábamos en 1982, con lo cual el valor de la imagen fotográfica periodística era otro. La fotografía presenta una paradoja. Aunque la fotografía es percibida, entre comillas, como una copia fiel de la realidad, también transmite significados culturales, estéticos, ideológicos. Y no es objetiva, siempre es seleccionada, editada y leída en función de normas profesionales y valores sociales. ¿Qué pasa con el caso del fotoperiodismo? ¿Qué hacen los medios de comunicación impresos? Narran a través de imágenes. El fotoperiodismo, bien digo, es un género periodístico que comunica a través de fotografías, surge a fines del siglo XIX y se profesionaliza en el siglo XX con agencias y revistas como Life, ¿sí? En la actualidad, la imagen documenta, informa, genera impacto en una cultura visual dominante. Y el fotoperiodismo tiene géneros, tiene distintos tipos de fotografías que utiliza para informar. Una de ellas es la fotonoticia, que es cuando se captura el momento clave de un hecho. Esto tiene una finalidad informativa. El fotoreportaje, que construye una historia con imágenes secuenciales. Esto tiene una finalidad narrativa. El retrato fotoperiodístico, que destaca rasgos físicos y psicológicos y lo que busca es describir. Y luego, por supuesto, la fotografía tiene elementos o tiene un lenguaje propio, digamos, que tiene que ver con encuadres, planos, ángulos, luz, color y los epígrafes. Esto es, las oraciones, las palabras que aparecen debajo de la fotografía y que justamente sirven para anclar su sentido o para complementarlo en lo que hace al nivel semántico de significado de la imagen. Bien, ¿cuáles son los resultados con los que nos encontramos? Ambas revistas, 7 días y Gente en la Actualidad, eran revistas de, digamos, una amplia circulación en Argentina, eran revistas definidas como de interés general, que incluían temas sobre moda, política, economía, bienestar, salud, cultura, tecnología, etc. Durante la Guerra de Malvinas, ambas revistas sufren lo que se denomina el síndrome de malvinización de la información. Esto es, los medios de comunicación empiezan a ocupar a sus agendas informativas pura y exclusivamente con noticias sobre la Guerra de Malvinas. ¿Qué pasó en el caso de la revista 7 días, que repito era de la editorial Abril? Utilizó predominantemente fotonoticias y fotoreportajes, que como les mencionaba antes, la fotonoticia captura el momento clave de un hecho informativo y el fotoreportaje lo que busca es construir una historia con imágenes secuenciales. Acá vemos que lo que predominan son fotos noticias y fotoreportajes, o sea, se iban contando, digamos, a partir de una secuencia de fotos, determinados episodios que iban aconteciendo durante la guerra. En el caso de Gente y la Actualidad, utilizaron indistintamente fotonoticias, fotoreportajes y retratos fotoperiodísticos. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los principales resultados con los que nos encontramos? En el caso de Gente y la Actualidad, la estrategia visual implicó justamente el uso indistinto de estos géneros que les mencionaba antes: fotonoticia, fotoreportaje y retrato fotoperiodístico. El objetivo era hacer una manipulación y recorte de imágenes
para sostener una narrativa épica. Vimos rendirse a los ingleses. Y acá vemos a un soldado que suponemos que es argentino y a otros que tienen las manos levantadas, asumimos que son los ingleses. O estamos ganando. Acá vemos soldados, digamos, cuerpo abajo, suponemos que son los argentinos. Y acá aparece justamente la imagen del Papa diciendo ahora viene por nosotros. Bueno, bien, ¿qué es lo que hace gente? Manipula y recorta imágenes para sostener una narrativa épica, ¿no? Del vamos ganando. Y lo que oculta de la realidad del frente son las carencias, el frío y el agotamiento. Entonces, ¿qué vemos? Fotonoticias donde utilizan imágenes con soldados sonrientes, banderas en alto, armamento impecable, construcción de una guerra bajo control y con avances positivos. En el caso del fotoreportaje hay relatos visuales con camaradería, se puede ver a militares dándose las manos, heroísmo, resistencia, y hay ausencia de registros de hambre, heridas o condiciones adversas. En lo que hace a los retratos fotoperiodísticos, hay una construcción de figuras emblemáticas, soldados, oficiales, líderes, el ejemplo que les mostraba de Juan Pablo II, como el Papa que vino a salvarnos, soldados con miradas firmes y gestos de determinación para sostener el etos patriótico, digamos, este ser nacional patriótico. Y hay un dispositivo de control simbólico, hay una invisibilización de la desesperanza y la crudeza del conflicto, y hay un refuerzo de la idea de un triunfo inminente mediante la imagen. ¿Qué pasa en el caso de 7 días? Apeló al uso de fotonoticias y fotoreportajes para impactar visualmente en la audiencia, utilizó imágenes llamativas para captar la atención del lector y reforzar el mensaje del texto escrito, construir una narrativa visual del conflicto, se utilizaban justamente a través del fotoperiodismo, justamente utilizaron mucho la secuencia de imágenes, no solo para documentar hechos, sino para interpretarlas a esas imágenes dentro de un marco ideológico, por ejemplo, plantear una narrativa a través de imágenes en las cuales se vendía esta idea de los ingleses son piratas y mostraban por qué, por cómo se manejaban en el frente de batalla o por cómo se manejaban en el campo diplomático, entre otras cuestiones. También 7 días intentó legitimar su línea editorial a través de la selección y el tratamiento de las fotografías que justamente no fueron neutrales, ¿sí? Lo que el medio quería justamente mostrar era lo que ocurría en el frente de batalla, entonces hacía mucho hincapié en la utilización de la última foto de la guerra, Menéndez dándole la mano a Muro en la rendición, bueno, entre otras cuestiones. Buscaron generar un efecto de verosimilitud, las imágenes funcionaban como pruebas documentales y también lo que buscaban, por supuesto, era emocionar e influir en la opinión pública, sino, digamos, utilizando fotografías que no solo informaban, sino que también apelaban a lo emotivo, ¿no? Al miedo, la esperanza y demás. Entonces, conclusión, 2 estrategias visuales, un mismo contexto. Las revistas Gente y 7 días construyeron narrativas visuales respondiendo a estrategias específicas que cada una de las revistas planteaba. Gente apostó por una épica, triunfalista, seleccionando imágenes que mostraban soldados fuertes, determinados, victoriosos, manipuló la fotografía para omitir el sufrimiento, el hambre, la adversidad, ¿sí? En el caso de 7 días se adoptó una estrategia más documental, mostrando imágenes que, aunque editadas dentro de su línea editorial, daban cuenta de la realidad del conflicto. Apeló a recursos emocionales, su cobertura incluyó momentos claves como la rendición de Menéndez, lo que brindó mayor verosimilitud a su relato. Mientras gente construyó un imaginario de la victoria a través de la imagen, 7 días utilizó la fotografía como un testimonio visual del desenlace del conflicto. A través de estos 2 ejemplos, lo que nosotros les quisimos contar en muy poquito tiempo es cómo los medios de comunicación pueden utilizar a la fotografía, a la imagen fotográfica, para, en este caso, narrar un conflicto bélico y cómo hacerlo a partir de estrategias que tienen que ver o que se vinculan directamente con sus digamos, direccionamientos editoriales y con su posicionamiento frente a la realidad política, económica y social del país. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. La verdad que justo con el tiempo, muy bien. Así que bueno, muy interesante. Después cuando finalizamos todas las exposiciones, yo voy a dar una devolución a cada uno. Así que bueno, muchísimas gracias. Bien, volvemos con Yao, que se ve perfecto ahora, Alberto Santos y Vinicius Marcos, ¿no? Ustedes están juntos. ¿Puede ser? Sim, Se ve perfecto ahora. ok. Eh, estão vendo aí a apresentação? Sí, 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 Ok, sí. ok. Bom, gente, eu sou do Brasil, né? Eu sou brasileiro. Eu acho que a comunicação não é tão difícil assim, né, para a Argentina e para o Brasil.
Então, vou falar em português mesmo para ser mais rápido aqui. No hay problema. Ok, o título do meu trabalho é Visualidades e Subversões do Racismo Publicitário. O projeto de mestrado do programa de pós-graduação em design da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro abordou a questão do racismo na publicidade. Diante disso, nosso objetivo é apresentar algumas imagens sobre este tema, para em seguida demonstrar uma ferramenta gráfica capaz de criticar essa visualidade. Contexto. Em 2021, uma publicidade do supermercado brasileiro Mundial nos trouxe algumas reflexões sobre o uso dos estereótipos como forma de representar os negros em algumas mídias. A publicidade em questão traz um casal branco fazendo compras no estabelecimento. A narrativa nos parece inocente, até observarmos alguns detalhes que nos leva à problemática do trabalho sobre o racismo. Bem atrás do casal protagonista, há um homem negro. Ele se chama Clovis. Este ator, que se encontra no papel de um funcionário do supermercado, representa a subalternidade negra brasileira, que há muito tempo, há muitos anos, vem sendo representada como o outro. Aqui, como a gente pode fazer apenas uma análise rápida dessa imagem, aí tem um casal branco, que é o símbolo da prosperidade e da abundância. Eu precisei estudar semiótica para conseguir entender essas relações, né, que eles representam a prosperidade e a abundância, e o homem negro é o símbolo da subalternidade e da servidão, né? Só que a gente vai observar que isso não é algo que acontece só hoje. É algo que já vem sendo trazido de muitos anos. E aqui eu trago um pouco da memória gráfica na publicidade brasileira. Como dito, o uso de estereótipos como forma de representar os brancos e os negros não é algo recente na publicidade. Em 1962, um anúncio da marca de temperos Knorr fez um anúncio que trouxe uma mulher servindo a sua família. Aqui temos uma composição publicitária baseada no conceito de vida próspera e feliz, da família branca enraizado no imaginário brasileiro. Cabe também salientar que este anúncio representa a subalternidade feminina, estereótipo muito comum em publicidades do século XIX. É uma mulher que ela não apenas o modelo de família branca brasileira, mas também de mulher subalterna, né, que está ali servindo o marido, né, mostrando o quanto que a mulher sempre foi colocada de uma forma muito estereotipada, também nessas publicidades. Histórico negro na publicidade. Esta peça gráfica, vinculada pela empresa de alimentos Nestlé em 1916, mostra uma mulher negra servindo uma senhora branca em seu momento de repouso. Esta relação desigual entre duas etnias é chamada pela doutora Grada Quilomba de racismo cotidiano, que é a naturalização de uma injustiça social idiota da escravidão. Como vocês podem ver, essa primeira publicidade mostra uma mulher negra servindo uma senhora branca, ou seja, é realmente reforçando esse estereótipo, mostrando que de fato é um histórico, né, que só vem sendo representado diante do tempo. E aqui abaixo tem uma logomarca da marca de arroz Anchors Benz, que também está aqui no Brasil, que mostra um negro. Esse senhor, ele representa um garçom. Ou seja, é sempre colocando o negro como o estereotipado, sempre colocando o negro em papéis subalternizados em publicidades e em marcas, né? Isso quer dizer que essas publicidades não buscam apenas vender um produto, elas também estruturam pensamentos e percepções sobre os negros. É, portanto, uma maneira de colocá-los no lugar clandestino, ao contrário dos brancos, que sempre ocupam lugares de poder. Ou seja, essas publicidades, elas conotam, inclusive, pinturas como esta aqui, que é do artista Debré, que mostra os brancos em sua mesa e os negros atrás os servindo. Ou seja, é o passado e o presente que conversam, né? Na publicidade e na pintura também. E a partir dessa problemática, nós começamos a estudar possíveis formas de criticar essa publicidade, né? Ou seja, é diante desta problemática que o projeto de mestrado buscou não apenas investigar essas imagens racistas em publicidade, mas denunciar esta prática por meio de um instrumento gráfico capaz de evidenciar o preconceito que muitas das vezes não enxergamos tão facilmente. Para tal, utilizamos o conceito das imagens dialéticas.
apresentada pelo filósofo alemão Walter Benjamin. Um exemplo desse tipo de imagem é o que o artista John Heartfield fez ao criticar Hitler, por meio das fotomontagens. O exemplo do lado é uma composição feita da revista alemã Eis, que se empenhou em criticar o regime nazista por meio das montagens. Aqui é um exemplo disso, do artista John Heartfield, que mostra uma crítica do nazismo, ou seja, ele pegou uma foto do Hitler e utilizou a mesma para criticar o nazismo. E a partir disso, a gente começou a fazer alguns experimentos. Como vocês podem ver aqui, a gente pegou essa pintura e começou a compor com os personagens da publicidade, que é uma forma da gente refletir, né, sobre essa relação do passado e presente, que se chocam, e mostrando como que, por mais que o tempo tenha sido distante, quanto que essas imagens ainda conversam. Então, na verdade, são fotomontagens que trazem essa dicotomia entre o passado e o presente, né? Aqui são outros exemplos que eu pego uma publicidade de uma marca brasileira também de café, que mostra uma mulher negra e um homem branco, né? E está escrito ali que chegou o café Parmalat, o café à altura do nosso leite, ou seja, à altura do branco, sempre colocando negro abaixo do branco. E quando eu pego duas imagens e monto e faço essa montagem, eu começo a trazer dialética, eu começo a trazer crítica sobre publicidades que aparentemente ninguém questiona. Essa segunda imagem aqui também é um exemplo, onde eu mostro uma sequência de mulheres, de imagens de mulheres em publicidades, e abaixo eu trago uma negra, né? Mostrando que talvez por embaixo, né, sobre abaixo de toda essa branquitude, existe uma negritude subordinada, que está a serviço dessas mulheres. E aqui também são outros exemplos. Nessa aqui é uma fotomontagem que eu fiz a partir de uma pintura histórica. Essa pintura é do pintor Pedro Américo, que traz os escravos sendo libertos, né? Só que essa pintura é uma utopia, porque se vocês verem na prática, o negro continuou sendo escravizado pelo branco. Em publicidades, como nós vimos, em filmes, em séries. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa pintura e botei essa negritude, tipo, questionando essa pintura, né? Como realmente fosse um espetáculo. Observem que é como se fosse realmente um espetáculo. E do lado, eu pego essa publicidade do caldo quinor e eu junto uma fila de afrodescendentes. Ou seja, é uma forma de trazermos dialética sobre imagens que ninguém questiona. E, basicamente, esse é meu trabalho de mestrado, que buscou não apenas fazer um levantamento iconográfico dessas imagens, mas também buscar uma solução. E a solução foi o uso das imagens dialéticas, que é um conceito do Walter Benjamin, desse autor filósofo, e que buscou criticar essa imagem que ainda se encontra tão presente na contemporaneidade. E é isso, obrigado. Bueno, muchas gracias. Se entendió. Hoy el portugués cuando no se habla tan fluido lo puedo comprender, así que muy interesante acerca, bueno, de esto de lo que es el racismo publicitario y el fotomontaje acá como lo fue desarrollando. Después voy a dar una breve devolución, como les dije, pero quería agradecerte. Bien. Ya vos estabas, la presentación era con Marcos también, ¿no? No sé si. Bien. Eh, Vamos con John Jairo Rodríguez Saavedra. ¿Está por ahí? Hola, buenos Hola, días. buenos días. Venís acompañada con Daisy Paulina, Ani del Carmen y Andrés Natali, ¿no? Estoy con Natalie Insuasti. Hola, buenas, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, cuando quieran pueden compartir y comentar. Gracias. Ya compartí. Ok. Ya. Ujú. Bueno, buenos días a todos, a todas. El proyecto nuestro que está en desarrollo se llama Rupturas y surcidos, posibilidades de reparaciones simbólicas en el tejido social.
de militares víctimas del conflicto armado en Colombia. Estamos en este proyecto, la profe Natalie Suasti, que me acompaña ahora, yo y otras dos profes del programa de trabajo social de nuestra Universidad Mariana en la ciudad de Pasto, al sur de Colombia. ¿Qué era lo que nosotros queríamos, en principio, comprender? Y es la intención que tenemos, digamos, de alguna manera. Hay 4 puntos clave que son las categorías que vamos a trabajar y son la reconstrucción simbólica, el tejido social, las rupturas y los surcidos. Esta categoría de los surcidos me parece que es importante resaltarla porque lo que nosotros hicimos fue agarrar un término, una palabra de la cotidianidad de la gente en esta región del sur de Colombia para tratar de vincularla epistemológicamente a el proyecto que estamos desarrollando. La idea acá, en este contexto, es que las abuelas, por lo general, cuando quieren remendar algo, coser algo, hablan de surcir, ¿no? Entonces, la idea es tratar de comprender cómo estas personas, militares víctimas del conflicto armado, desde el momento en el que se convierten en víctimas, qué tejidos sociales se rompen para identificar esas rupturas y luego, a través de unos ejercicios que permitan construir narrativas, se pueda reconstruir simbólicamente ese tejido que se ha roto, ¿no? Hay una cita que queremos compartirles para este proyecto que es importante, que es de Donna Haraway en su libro Seguir con el problema, y que es: importa qué pensamientos piensan pensamientos, importa qué conocimientos conocen conocimientos, importa qué relaciones relacionan relaciones, importa qué mundos mundializan mundos, e importa qué historias cuentan historias. Yo creo que es muy importante esa idea, casi que, si se quiere, contrario a lo arbóreo, ¿no? Más lo rizomático, ¿no? Que permita construir redes entre las historias que se cuentan en estas personas. Digamos que el objeto empírico para este trabajo son militares víctimas del conflicto armado en Colombia, pero particularmente 2 grupos o representantes de 2 grupos. Por un lado están los sobrevivientes y sus familias de los hechos del ataque al batallón mecanizado José María Cabal en el municipio de Puerres, acá en el departamento de Nariño, al sur de Colombia, donde fallecen 31 militares en 1996. Y por otro lado, la toma al cerro de Patascoy, en donde 300 guerrilleros del bloque sur atacaron el 21 de diciembre del 97 a militares de una base, de la base de Patascoy del ejército, y en ese ataque hubo 22 militares muertos y 18 secuestrados. Digamos que para nosotros es importante desde la comunicación social también abrirnos a la posibilidad de una alimentación epistemológica desde los contextos y desde las dinámicas sociales de donde nosotros estamos haciendo las investigaciones. Entonces, por ejemplo, ver la comunicación como tejidos también comunicativos que se hacen cada vez más finos, como dice Denis Nachmanovich, ¿no? Y los modos de codificación que empiezan a responder a dinámicas ancladas en particularidades de discursos localizados y que reterritorializan en medio de la globalización. La investigación en comunicación también vista como afrontar un reto de desanclaje epistemológico, que no se reduzca, ¿no es cierto?, a las miradas mediáticas simplemente, sino también como una posibilidad de comprensión de las construcciones discursivas, simbólicas dentro de los contextos a través de diferentes lenguajes. Y también apostarle a una posibilidad de ver cómo desde la investigación podemos alimentar epistemológicamente a la categoría de la comunicación para tener una perspectiva más amplia. Eh, Tenemos el objetivo general, que es descubrir el significado de la reconstrucción simbólica o surcido de las rupturas del tejido social de víctimas militares del conflicto interno armado en Colombia a través de narrativas sobre sus experiencias vitales. El específico 1 es identificar las rupturas, el 2, establecer las características de las rupturas, y el 3, construir procesos de memoria histórica sobre las experiencias vitales de esas víctimas en el conflicto armado relacionadas con las rupturas de sus tejidos sociales.
Pues dentro de la metodología tenemos para los objetivos específicos, para el primero una técnica que es cartografía del cuerpo y un instrumento de preguntas orientadoras. Para el segundo, historias de vida, también con preguntas orientadoras. Para el tercero, una fotografía bordada, que también va a ser uno de los productos de resultado de la investigación. Y como instrumento, una matriz de análisis. Había mencionado antes a la epistemóloga Denise Nachmanovich, argentina, que me parece que tiene una mirada muy interesante sobre la comunicación. Y de ella rescatamos algunos puntos. Por ejemplo, la comunicación es una trama de vínculos donde sujetos y contextos se co-construyen mutuamente. Por otro lado, se supera la dicotomía sujeto-objeto y emerge de interacciones multidimensionales, afectos, culturas y contextos sociales. Redefine la comunicación como un ecosistema vivo donde el sentido emerge de interacciones complejas, no de estructuras predefinidas. Mi compañera Natalie les va a contar cómo ha avanzado hasta ahora que hemos podido tener unos encuentros con estas personas con las que hemos empezado a trabajar este proyecto. Bueno, llevamos ya cerca de 6 meses trabajando con este tipo de población, militares víctimas del conflicto armado, algunos de sus familiares también. Hay militares que todavía siguen vinculados a su labor como soldados y hay otros que ya por su situación victimizante, porque de pronto quedaron secuelas en la parte física, pues ya no están laborando. Pero, digamos, en estos encuentros exploratorios, en esta indagación, en este trabajo que hemos realizado hasta el momento en la investigación, lo que hemos identificado es que efectivamente han sido muchas las rupturas que se han generado en estos hechos o el hecho de que ellos hayan participado del el conflicto armado en Colombia. De pronto las víctimas como tales cuando son civiles son reconocidas de una manera por el Estado colombiano, pero cuando son militares no, ¿sí? El reconocimiento es distinto, el acompañamiento también, porque es casi nulo. Ellos sienten que no han logrado tener ese acompañamiento, ni siquiera el simple hecho de poder contar su historia, se han invisibilizado. Por lo tanto, han encontrado en el proyecto una forma de empezar a contar su historia, a narrarse a sí mismos, narrar esas rupturas y además empezar a encontrar en el otro también esa forma de poder surcirla, ¿no? Porque encuentran en el otro que pasó por la misma situación, que tiene sus mismas heridas, que también hay rupturas que se generaron en el familiar, en su historia de vida, con sus amigos, con su entorno, y que cuando ellos retoman a la vida civil, pues no han tenido este acompañamiento porque tienen muchos traumas psicológicos y tienen también muchas afectaciones. A veces, cuando las afectaciones son físicas, ellos sienten que hay un mayor reconocimiento por parte del Estado, es decir, que han perdido de pronto alguna extremidad de su cuerpo, pero cuando la afectación ha sido psicológica, que es a la mayor parte de este tipo de población, pues no existe este acompañamiento y realmente el proyecto ha sido esa posibilidad para que ellos puedan empezar a surcir estas rupturas que se han generado en este tejido social. Aquí vemos cómo ellos también a través del dibujo, porque estas narrativas no solamente se han dado a través de la oralidad, sino también a través de diferentes expresiones artísticas. Entonces ellos han utilizado el dibujo, los textos para poder contar qué sucedió, qué se rompió y cómo ellos ahora a través de este grupo encuentran en el grupo una forma para surcir estas historias de vida. También un dato que les queremos dar que sirve mucho para comprender el contexto es que el departamento de Nariño, al sur de Colombia, en donde nosotros estamos ubicados, es uno de los departamentos más golpeados por la violencia en el país. Hay, de alguna manera, violencias generadas por el conflicto armado, pero también por el narcotráfico. Y entonces eso ha generado, digamos, un contexto de muy complejas relaciones y de muy complejas dinámicas sociales y que de alguna manera este proyecto nos permite también revisar cómo se han dado esas rupturas de los tejidos sociales a través de estas personas y comprender un poco a través de esas rupturas y de esas reconstrucciones simbólicas cómo el país ha venido de alguna manera comportándose frente a estos fenómenos del conflicto armado, del narcotráfico y de otras violencias
diferentes. Entonces, era eso lo que les queríamos compartir. Nosotros les queremos compartir acá también nuestros correos electrónicos, el de la profe Natalie y el mío, por si de pronto tienen alguna información adicional que quieran conocer o con ponerse en contacto con nosotros para alguna intención que tengan referente a esta investigación. Entonces, les agradecemos mucho su atención y bueno, Muchas un saludo gracias. desde Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Después voy a ver la evolución, sumamente interesante el proyecto, así que bueno, después voy a ver una evolución como lo merecen. Bien, vamos a continuar con Guerra Ana y Heine Palmira, ¿puede ser? Están por acá. ¿No? Bueno, Palacio Miranda, Diomer Alejandro. Bueno, seguimos. Gallego Escobar Francisco, Juan David Nicolás. Aquí estamos. Ah, Ya por perfecto. acá estamos. Bien, excelente. ¿Comenzamos? Sí, cuando ustedes gusten. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos. Somos Francisco Gallego, el burro por delante, qué pena ahí, Juan David Henao y Nicolás Restrepo. Juan David no nos va a acompañar hoy porque tiene un grupo de estudiantes de Perú que nos está acompañando aquí en la institución. Entonces, nos tocó a nosotros hacernos cargo de toda la exposición. Vamos a hablar de el proyecto de Ucronías Latinas. Es un proyecto que nace de, digamos, de un proyecto de investigación que estaba buscando, pues, como en indagar sobre los procesos de narrativa transmedia desde los cómics hacia otros medios y desde los medios de los otros medios hacia los cómics. Y estamos revisando esas cualidades generales, pues, de la transmedialidad de los personajes de los cómics en el contexto de Norteamérica y Latinoamérica, mirando, pues, obviamente los dos separados, pero contrastándolos y tratando de dilucidar qué aparece ahí, ¿cierto? En lo transmedial, que es un fenómeno de alguna manera muy vigente, a pesar de que llevamos 20 años de películas y de contenidos de superhéroes. Todavía seguimos recurriendo al cómic como principal aportante a esas narrativas fantásticas que se está manejando hoy en día. Entonces, de alguna manera, pues ese entrar ahí en ese proceso nos llevó a una propuesta, llamémosla entre el arte y el diseño, porque tiene mucho de las dos cosas, que nos ayuda a pensar un poquito la idea de qué pasaría si el cómic no estuviera dominado precisamente por los superhéroes y por los personajes norteamericanos e ingleses, sino que fueran los latinos los que estuvieran más presentes en el contexto mediático mundial. Entonces, digamos, pues esos son como los pequeños antecedentes del proyecto. Mi nombre es Francisco Gallego, yo soy comunicador social, periodista y magíster en educación. En este momento soy docente de tiempo completo en la institución universitaria Pascual Bravo y además de acompañar la asignatura de narrativas visuales, que es una asignatura que tiene mucho que ver con el cómic y con la narrativa audiovisual, también estoy acompañando un semillero sobre narrativas en general. Aquí ya nos abrimos un poquito, pues, como a todo, que se llama el semillero OVNI. Le voy a dar paso a Nicolás para que se presente el mismo, me parece como más pertinente. Buenos días, Cisco, adelantes por favor la diapositiva. Ya. Soy diseñador industrial, magíster en administración. Yo soy un bicho raro, un ser raro del diseño, porque soy el diseñador que le interesa hacer el pensamiento holístico y pensar desde todos los puntos de vista. Me gustan los procesos administrativos, financieros y de negocios.
pero una de mis funciones principales es coordinar una carrera que es profesional en gestión del diseño, en donde la investigación y todos los procesos investigativos y desarrollo es cómo se optimiza el proceso del diseño y la creación. Por eso, en esta presentación, aunque hago parte del proceso y soy parte de los creadores iniciales, soy el ilustrador principal de las imágenes que van a ver realizadas por nosotros. Soy parte del proceso y parte de la creación y el sistema de co-creación del equipo. ¿Sí? La otra persona que nos acompaña en esta parte del proceso, en este bootcamp que estamos presentando acá, es Juan David Henao Santas. Juan David Henao Santa, que es diseñador industrial, especialista en gerencia de la producción y servicio y magíster en gestión de negocios sociales para la innovación social y el desarrollo local. Juan David nos acompaña también como docente de tiempo completo de carrera de la institución universitaria Pascual Bravo. También ha escrito al departamento de diseño gráfico. Nicolás está escrito al departamento de gestión del al programa de gestión del diseño, y Juan y yo estamos en diseño gráfico. Entonces de alguna manera hay una comunicación de alguna manera interdisciplinaria que nos ayudó pues a explorar como cosas muy interesantes. Y ya vamos a hablar más o menos como de la función de cada uno en el proyecto, porque vamos a hablar de dos cosas. Primero, del proceso de creación de donde llegamos desde el proyecto de investigación, y luego cómo con esa metodología de creación nos vamos con los estudiantes a generar cosas similares a lo que estamos haciendo. Entonces, el proyecto empieza, como les contaba, desde la investigación de los cómics, pero también tenemos otro proyecto que es el Bootcamp. En el Bootcamp lo hemos traído muchas veces a Palermo. Es una propuesta que tenemos varios docentes de la institución universitaria Pascual Bravo, muchos de ellos de ingeniería, del departamento de producción o del departamento de diseño, y muy multidisciplinario, porque estamos preocupados más por el problema de cómo hacemos para desarrollar las competencias genéricas tan necesarias y tan requeridas por los clientes y por los empresarios en el contexto pues empresarial y laboral. Entonces, la pregunta de cómo hacemos para poder ver esas competencias ahí en los estudiantes, y desarrollamos varias metodologías, entre ellas las del Bootcamp. Y esto, pues, el taller que terminamos haciendo, lo insertamos en esa metodología porque funciona de alguna manera en una ecología muy interesante entre diferentes tipos de profesionales que nos aportan mucho al proceso. Por eso, Juan David luego se une en la parte del taller a ayudarnos con la parte de la inteligencia artificial. Nosotros partimos entonces en la creación de las piezas de arte o de diseño. Nosotros hablamos en Colombia en el modelo de MinCiencias de productos de arte, arquitectura y diseño, y aunque tienen unas características, digamos, similares en términos de investigación, creación, cada una de esas, pues, obviamente se apega más como a cada uno de los contextos en los que se trabaja. Partimos del diseño, porque estamos hablando de gestión del diseño, estamos hablando de diseño gráfico, estamos hablando de diseño visual, porque el proyecto de investigación lo hacemos en colaboración con la Universidad de Caldas, con dos profesores de Manizales. Nosotros estamos en Medellín. Entonces partimos de varios conceptos principales, que son la ucronía como ficción histórica alternativa, como subgénero de la ciencia ficción y de la fantasía. La idea de la historia se desarrolla de una manera diferente en ese mundo narrativo a como se desarrolló en el mundo real. La idea de la intermedialidad y el crossmedia, cómo se puede intercambiar los personajes de medios, como por ejemplo Calimán pasa de la radio al cómico, como por ejemplo Superman pasa del cómic a la radio, ese tipo de relaciones que empezamos a ver. Y la idea de la identidad y la representación cultural
desde lo latinoamericano, ¿cierto? Porque lo vemos muy claro en la representación de los personajes y de los héroes en Estados Unidos, pero no lo vemos tan claro en Latinoamérica, ni siquiera porque nos falte acceso, sino porque nos falta interés, ¿cierto? Hablando en general, pues, de Latinoamérica. Obviamente hay personas que son muy interesadas y hay divulgadores culturales muy importantes en Latinoamérica del cómic latinoamericano. Pero pues es obvio que por esa disparidad del acceso a los medios, pues es hegemónico la forma como se muestra el cómic norteamericano. Estamos viendo, mientras vamos pasando, van viendo unas portadas. Estas no es el color original, eso simplemente lo hicimos para mostrar, pues para hacer, tuviera que ver con la presentación institucional, pero estamos viendo cómo empezamos a intervenir entonces en la portada, por ejemplo, de Superman número 1, y en vez de ser Superman el que está sosteniendo el carro, es Calimán el que sostiene con sus poderes mentales un 4, que es un carro muy latinoamericano y muy de nosotros en Colombia. Nosotros lo llamábamos el amigo fiel porque ese fue el tag publicitario con el que lo vendieron en Latinoamérica. Y así también tenemos entonces la versión latinoamericana, aunque el cómic sea de Disney, pero es un héroe latino, es un héroe que surge de las tensiones en la California hispana, que es el Zorro. Entonces, en vez de Batman trepando por los tejados de Ciudad Gótica, es el Zorro defendiendo a los ciudadanos colombianos de Manizales, ¿cierto? Entonces empezamos a intervenir de alguna manera, pues, en esa narrativa que propone el cómic norteamericano, y empezamos a meternos nosotros con nuestras propias iconografías centradas en nuestras ciudades, en nuestros personajes, y haciendo pues como una amalgama muy libre el Zorro estaba en California, pero nosotros lo metimos en Manizales, ¿cierto? De una forma como tratando de llegar a la idea de la ucronía. Y luego tenemos la muerte de Superman, pero en vez de Superman tenemos el Chapulín Colorado, que por sus características, el héroe torpe, haciéndose pequeño, se le rasga su pecho y en vez de estar muerto está ahí al lado de su uniforme rasgado como en medio de la torpeza. Ya nos pasamos los pies para ir cerrando. Listo, voy a ir cerrando. Entonces, una cosa que me parece que es muy importante que mostremos es el proceso. Esta es la forma como nosotros vamos llegando, pues como la ideación de las propuestas, y a partir de esa ideación, de cómo salimos de un levantamiento de requerimientos, análisis crítico conceptual, propuesta creativa y co-creación, la iteración porque le damos varias vueltas a la idea, y la producción final, eso lo llevamos al taller que trabajamos con los estudiantes. El taller básicamente constó de 2 días, una conceptualización y una intervención y producción de las portadas, y lo que generamos al final, que lastimosamente no tenemos colgado el producto en las páginas de Palermo, por muy bueno que lo pudieran ver. Ahorita yo les comparto la presentación. Las respuestas de los estudiantes a este proceso, porque empezaron a trabajar entonces, por ejemplo, con los héroes de ellos, Shakira, Juanes, la Pola, que fue una prócer de la independencia colombiana. Y entonces yo se los voy a dejar entonces en el chat para que lo vean, porque me parece más interesante el resultado de los estudiantes, porque empiezan a trabajar los imaginarios de ellos sobre lo que es un héroe para ellos, y ahí hay cositas muy interesantes. El trabajo se hizo con inteligencia artificial, pero al final de cuentas fue guiado por esa estructura cultural que se genera desde la idea de reemplazar al héroe norteamericano por el latino. Me disculpan ahí por pasarme el tiempo. No pasa nada, un placer, fue una gran exposición. Ya vamos a darle una devolución, les voy a dar una devolución cuando finalizamos, así podemos llegar todos con el tiempo y después brevemente les voy a dar algo, pero bueno, agradecerles por el tiempo. Si querés, mientras voy cerrando esta parte de ustedes, pueden ir siguiendo mostrando si lo pueden visibilizar los que están presentes. Acá está la Pola y demás, pero bueno, nos van a compartir por el chat. Bueno, muchas gracias, chicos. Vamos a seguir con Ana Guerra, que llegó.
Sim, boa tarde. Hola, ¿cómo estás? Para compartilhar a tela, eu vou unir aqui mesmo. Cuando quieras, pues compartir tranquila. Captura. Compartilhar também áudio e sistema, não é isso? Você vai no share, verdinho que Obrigada. nada. Vocês estão vendo? Ainda não. Todavía no. Vai em janela, será? Share, aí mostra a sua apresentação no share. Tela inteira, está acionada. Compartilhar. Agora sim. Bien, ahora sí. Agora sim, a gente consegue ver. Tá sem Sin áudio. audio. Actividad la cámara, el micrófono, por favor. Tá sem áudio. No canto inferior esquerdo tem um ícone de áudio. É só clicar nele. E agora Olá, sim. boa tarde. Perfecto. Parou de compartilhar ou está compartilhando? Tá compartilhando, mas a sua tela não tá na frente. A apresentação. Tem que clicar na apresentação. Pronto. Isso, agora sim. Me Excelente. ouvem? Me ouvem? Sim. Pronto. Perfecto. Olá, Muchas boa gracias. tarde. Sou Ana Cláudia Moura Teixeira Guerra. Moro na Bahia, no Brasil, na cidade de Santo Estevão. Sou estudante da Universidade Estadual de Feira de Santana, dentro do projeto de mestrado, que recentemente sou egressa. Trabalho com a Feira Livre de Santo Estevão, é o meu espaço de pesquisa, desde 2007, quando entrei na especialização. Depois ampliei para o mestrado e agora como aluna especial do doutorado na UFBA, na Bahia, Salvador. Essa é a minha pesquisa de mestrado, com o título A Feira Livre de Patrimônio de Santo Estevão, Patrimônio Cultural Material e Imaterial. Surge esse artigo junto com a professora Palmira Reines, onde a gente vai analisar as imagens especial a partir de um público negro. Os feirantes, em sua maioria, mais de 90% desse público são de negros. Então, surge aí o artigo Imagens Diferentes da Feira Livre de Santo Estevão, Bahia, uma análise discursiva. Eu sou aluna egressa do Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade da Universidade Estadual de Feira de Santana, e junto com a professora Palmira Reines, desenvolvi esse artigo. E atualmente sou aluna do programa de difusão do conhecimento da UFBA. A cidade de Santo Estevão está localizada no interior da Bahia, aproximadamente 120 quilômetros da cidade de Salvador e aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Feira de Santana. A Feira Livre de Santo Estevão, ela pulsa a cidade e o seu deslocamento fez a malha urbana crescer, se desenvolver. A Feira Livre de Santo Estevão, não diferente das feiras livres de modo geral, tem um itinerário onde os feirantes vêm de diversas regiões da Bahia, de alguns municípios, além de pessoas do município, e a agricultura familiar é o ponto forte da nossa cidade, dessa população que tem, em sua maioria, negros ou reconhecido como pardos. Esse é o coração da Feira Livre de Santo Estevão, a parte mais alta.
A Feira Livre de Santo Estevão é uma feira livre que impulsiona a economia, onde circula o dinheiro da cidade, e o fortalecimento dessa feira é a posição feminina. Mais de 80% das dos trabalhadores é do sexo feminino. A análise do texto não verbal e sua relação com o verbal, tomando a imagem como um discurso atravessado pela história e pela ideologia. Elementos teóricos da análise do discurso da vertente pechetiana, com vistas à compreensão do modo como a referida feira é discursivizada como espaço de produção de ideologias, historicidades, silêncio e memórias. A metodologia que utilizamos foi o levantamento bibliográfico, memória coletiva de lugares de memória, sobre a cultura e a história, a definição da natureza do espaço e a formação da cidade. Então, a Feira Livre, né, como define muito bem, é o espaço vivo que impulsiona a cidade, e a Feira Livre é o patrimônio cultural, material e imaterial, e a sua paisagem natural. Os métodos que utilizamos: o trabalho de campo, técnica de observação, coleta de registro de dados e análises. Palavra-chave que define o nosso trabalho: feira livre, imagem, discurso, interpretação. Defender a ideia de que a imagem e discurso envolve argumentar que as imagens não são meros elementos visuais, mas sim veículos de comunicação que transmitem significados, ideias e emoções. As imagens funcionam como discursos complexos, que desempenham um papel crucial na comunicação humana e na construção do significado social. Assim, como afirma René Orlandi, 2000, a imagem é discurso e todo discurso é fruto da interpretação ideológica. A Feira Livre de Santo Estevão como patrimônio material e imaterial. A imagem que vemos aqui ao lado mostra uma feira livre da cidade de Santo Estevão, na Bahia, no Brasil, um espaço envolvente, vibrante e que movimenta o dinheiro, né, a economia da cidade. Com dados do IBGE, iremos ver lá na frente que quem impulsiona a economia local é esse comércio informal, a Feira Livre, onde os produtores e consumidores se encontram para comprar e vender, né? E esses produtos são frescos da agricultura, em sua maioria do próprio município, que é banhado pelo Rio Paraguaçu e outras possibilidades de água, como riachos e lagoas. E é interessante analisar os diferentes aspectos dessa imagem. As pessoas que estão vendendo aqui na feira e também comprando, em sua maioria, são mulheres. Também são agricultoras, faz parte da agricultura familiar do município. Vamos analisar aqui algumas feirantes no momento que foram entrevistadas. Então, mulheres negras, como já tinha dito, pela função, né, de ser feira livre, usar roupas leves, e a expressão facial dessas mulheres mostra como elas representam a força que ressignifica o nosso município e é sinônimo de resistência. Então, uma fotografia de feirantes interagindo com fregueses, que pode comunicar uma sensação de comunidade e de solidariedade. Também pode mostrar oposição e opiniões, né? Assim, a imagem se torna um meio de discurso ideológico. O crescimento populacional da cidade de Santo Estevão também tem ligação com esse comércio informal, porque a feira atrai muita gente para essa localidade. Lembrando que Santo Estevão é um município do interior da Bahia que tem 63 mil habitantes. Dessa população, onde está aqui em azul, é a população negra, que representa o nosso município, que mora no nosso município. A de vermelho, a que se considera branca, e a de verde, a que se considera pardas. Então, essa maioria é o que trabalha na Feira Livre. A Feira Livre é um potencial do nosso município, segundo os dados do IBGE. A indústria corresponde a 1,6%, o comércio a 2,5%, que é esse comércio livre informal, e outros serviços, 7%. O momento de interação. A Feira Livre representa
a interação. Então, é o pulsar da cidade. Uma população negra que resiste às mudanças do tempo e às mudanças políticas em oposição a esse comércio que é informal e que muitas vezes foram retirados do seu local de trabalho, porque a feira era considerada como espaço que sujava a cidade, então foi retirada por algumas vezes do seu local, sendo que a cidade cresceu para onde a feira foi remanejada. E a malha urbana se desenvolveu a partir desse espaço da Feira Livre. E considerações finais, a análise considera a Feira Livre como espaço de produção e de ideologias e memórias, interpretando imagens para além do aspecto visual, focando nos significados e valores transmitidos. A feira é vista como local de interação social, preservação cultural e atividade econômica vital para a região. Obrigada. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien la presentación, después voy a dar una devolución. Vamos a continuar con Rodríguez. Luis. Sí, está. Sí, acá Perfecto. estoy. Muy bien. Cuando quieras compartir y yo te aviso los 10 minutos. Muchas gracias. Perfecto. No, gracias a ustedes y bueno, muy contento de estar aquí. Tengan todos muy buenas tardes. Yo soy Luis Rodríguez, soy docente de diseño gráfico de comunicación de la Universidad Boliviana. Me encuentro en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, y les mando un fraterno saludo desde el centro de Sudamérica. Bueno, sin detenerme mucho, lo que yo voy a presentar es un poquito los avances sobre esta investigación que trata de justamente recuperar producción gráfica realizada en Bolivia en el contexto de la Guerra del Chaco. Esto es interesante porque en 1935, hace 90 años, se ha firmado el armisticio, ¿no? Finalizando las hostilidades entre justamente Bolivia y Paraguay. Y bueno, es importante, ¿no?, que ya estando cada vez más cerca del centenario del final de esta contienda, podamos recuperar memoria, producción gráfica, etcétera, etcétera. Se ha realizado mucho, pero desafortunadamente la historia del diseño gráfico en Bolivia es una deuda pendiente, ¿no?, que tenemos desde la academia, desde la investigación, y justamente esta investigación busca hacer un aporte, ¿no?, a esta construcción. Evidentemente, la Guerra del Chaco va a ser una contienda que se va a desarrollar entre 1932 y 1935. Es la única guerra que se ha desarrollado en el siglo XX en el continente. Me ha dado mucha ilusión y también ha sido estimulante encontrar otra ponencia sobre temas bélicos, ¿no?, como las Malvinas. Bueno, pero eso sucedió fuera del continente. La Guerra del Chaco ha sido justamente dentro del continente. Este es un fotograma justamente de una de las producciones que se llaman Guerra del Chaco. Es uno de los conocido también como Infierno Verde. Es uno de los pocos registros audiovisuales que van a desarrollarse en Bolivia, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que ambos países tenían muchas limitaciones tecnológicas, económicas, y esto también va a prácticamente forzar, ¿no?, que gran parte de la producción gráfica sea hecha a mano, ¿no? Entonces esto también es muy importante, ¿no?, de mencionar. Y evidentemente, otro de los elementos, ¿no?, determinantes en este sentido es justamente el hecho de que gran parte, ¿no?, de justamente los
soldados que van a combatir en la guerra provenían de regiones andinas, altiplánicas, y en su mayoría eran analfabetos. Entonces se necesitaba desarrollar mucha producción gráfica para comunicarse con ellos, además que había un problema, una barrera también lingüística, en el sentido en el que las personas de la ciudad hablaban castellano y, bueno, ya en las regiones fuera de las ciudades, bueno, se hablaba quechua por un lado y se hablaba aymara por otro. Entonces había una especie de desconexión lingüística muy importante. Entonces, algo que también se va a desarrollar es esto. El año pasado yo había presentado justamente en este evento académico también producción gráfica que la investigación terminaba donde empieza esta, ¿no? Justamente la Guerra del Chaco, porque es un momento en el que artistas como David Crespo Gaztelú, Genaro Ibáñez, Cecilio Guzmán de Rojas, ¿no? Todos pintores, son absorbidos por el Ministerio de Defensa y se convierten en una especie de ilustradores oficiales, ¿no? También podemos ver esta pieza, ¿no? Que es una revista, es una de las pocas revistas que se van a producir desde la ciudad de Sucre, que es la capital de Bolivia, ¿no? La Paz. Y justamente sea, ¿no? Información y sobre todo artículos, ¿no? De opinión, ¿no? Por así decirlo, una élite ilustrada, literaria, artística, ¿no? Que provenían desde finales del siglo XX de la ciudad de Potosí, de la ciudad de Sucre, que, bueno, también por una cuestión más que nada ideológica y nacionalista, van a terminar en el conflicto, ¿no? Es que esto también es interesante porque es el primer momento en la historia boliviana en el que en las trincheras del Chaco se van a encontrar esos dos países que ahora igual no están en bastante confrontación, ¿no? Que son el país indígena y el país mestizo, criollo, y eso también es muy importante, ¿no? Bolivia, a través de justamente el Ministerio de Guerra, ¿no? Y el Ministerio de Propaganda, van a desarrollar postales, sellos postales, carteles, ilustraciones, muchas producciones, ¿no? En las cuales se trataba de finalmente apropiarse del territorio del Chaco y demostrar lo que, en palabras del presidente de la época, Salamanca, vendría a ser como una especie de como que lavado de honor, ¿no? Bautizo de sangre, ¿no? A partir de justamente imponer, ¿no? nuestro capricho territorial sobre el Paraguay y bueno, ¿no? Nosotros, bueno, Bolivia ha empezado, ¿no? La guerra del Chaco. Pues, Bolivia ha sido el que inicialmente ha atacado a Paraguay, claro, ¿no? Con el antecedente de muchos años, ¿no? Anteriores, en los cuales no había, ¿no? Una legislación clara, ¿no? Sobre las fronteras, ¿no? Y también se van a desarrollar, ¿no? Mensajes, ¿no? Bastante contundentes, ¿no? Que evocaban, ¿no? A justamente ese sacrificio por la patria. Esto es muy similar a lo que se había observado bueno, en la presentación de las Malvinas, ¿no? Y la fotografía, el cine, el registro documental. Y en este contexto destaca un fotógrafo llamado Luis Basoberri. Él era de la ciudad de Cochabamba, fue a fallecer en los primeros años de la década de los años 60, ¿no? Y además de justamente realizar, bueno, lo que vendría a ser justamente una especie de fotoperiodismo, de fotografía documental sobre la vida cotidiana en las trincheras, es uno de los pocos fotógrafos que han estado, ¿no? En el campo de batalla y que nos han podido generar, ¿no? Los escasos registros que tenemos, muy aparte, ¿no? De, por ejemplo, soldados que tenían un alto poder adquisitivo y que tenían la posibilidad de llevar sus propias cámaras o contratar los servicios de estudios fotográficos para ser retratados en el campo de batalla.
También Basoberri, al igual que los artistas, va a ser absorbido, ¿no?, por el ejército boliviano, y esto es una de las historias también muy interesantes que se va a desarrollar, porque el único campo de batalla aérea, ¿no?, donde se van a desarrollar contiendas en el aire en nuestro continente va a ser justamente la Guerra del Chaco. Es el primer momento en el que se van a desarrollar batallas aéreas, y también se va a hacer... no necesariamente espionaje, pero sí se utilizaba, digamos, el aire, ¿no?, como un recurso para poder observar, ¿no?, las líneas enemigas, ¿no?, y bastantes fotografías, ¿no? Es que esto también es interesante, no solamente se producían elementos que buscaban elevar la moral, ¿no?, o direccionar el pensamiento de los bolivianos hacia un lado, sino que también se utilizaban recursos gráficos para la producción de mapas, y una vez que ya empieza a utilizarse la fotografía, esto va pasando a segundo plano, ¿no? Basoberri también va a ser la persona que va a levantar imágenes en movimiento, que posteriormente se van a volver en este documental de 1936, que se llama, bueno, La Guerra del Chaco, y también se conoce como Infierno Verde. Infierno Verde es el nombre, ¿no?, con el que acá en Bolivia se le conocía a la contienda. Es que esto también es una responsabilidad que nosotros tenemos desde la historia, desde las ciencias humanas y la historia del diseño. Poco a poco esto se está perdiendo. Desafortunadamente, a los bolivianos nos gusta tener amnesia, ¿no? Entonces, ya ni siquiera las generaciones actuales podrían muy escasamente identificar, ¿no?, esta expresión Infierno Verde con la contienda del Chaco. Otro artista que ha sido olvidado, pero que creo que merece reconocimiento en este caso, es Gil Coimbra. Gil Coimbra no pertenece a las grandes ciudades bolivianas, a Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre, Potosí. Más bien él proviene del Beni. El Beni es el departamento que hace frontera justamente con el hermano país del Brasil. Y Gil Coimbra, de una manera muy, muy contundente, va a, mediante sobre todo acuarelas y bocetos, retratar, ¿no?, a los contendientes, a los soldados bolivianos. Esto es bien interesante porque hace énfasis, hay una imagen de Gil Coimbra, ¿no?, que, bueno, no la pude compartir en la presentación porque, bueno, no la tenía en alta definición, pero es justamente un soldado boliviano que está a punto de disparar un fusil, pero que tiene esa expresión de miedo, ¿no?, que es bastante fuerte, ¿no? Que ya nos Gil pasamos de los Coimbra, 10. como podemos Yo ver... aviso, Ah, ok, perdón, Luis, ya nos me voy pasamos de a... los 10, yo aviso para que ustedes vayan, Ok. para que vayas. Perfecto, te agradezco muchísimo. Bueno, siendo que en ilustración y grabado tenemos a Arturo Reque, ¿no?, Merubia, ¿no?, conocido como también Kemer, de Cochabamba, como pueden ver también, ¿no?, tenía registros, y Cecilio Guzmán de Rojas, que es uno de los pintores más importantes de la primera mitad de Bolivia, ¿no? Podemos aquí ver dos ilustraciones suyas, tanto de un soldado muerto en medio de un árbol, ¿no?, como de pertrechos, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no?, porque o sea, el gobierno boliviano invertía muchísimo, ¿no?, en armamento, camiones, etcétera, etcétera, que terminaba en un desuso muy amplio, ¿no? Bueno, estos eran los fines, ¿no?, para los que se utilizaba, ¿no?, para propaganda, registro documental, denuncia, memoria crítica y, de cierta manera, conmemoración, ¿no? Se van a hacer las primeras exhibiciones en Buenos Aires y en la ciudad de La Paz, ¿no? Todavía en Asunción se va a esperar un poquito más que nada porque había una gran cantidad, ¿no?, de prisioneros bolivianos, ¿no? Acá tenemos otra ilustración, ¿no?, que es muy interesante porque está la madre patria, pero detrás de eso está el Inti. El Inti es el sol, es el dios más importante, ¿no?, dentro de la cosmovisión andina, y esto también busca generar una conexión con los soldados, sobre todo de origen indígena aymara, ¿no?, para tratar de justamente
hacerles entender, ¿no?, que ellos formaban parte del país. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque en la Guerra del Pacífico no van a existir soldados indígenas, la mayor parte de los contendientes van a ser urbanos, de las ciudades, porque no se los consideraba siquiera parte de, ¿no?, del concepto de bolivianos, ¿no? Estaban muy al margen. Sin embargo, en la Guerra del Chaco, la mayor cantidad posible, ¿no?, van a ser soldados bolivianos. Y evidentemente, quiero cerrar con esta ilustración. Justamente desde Argentina se va a desarrollar mediante muchas revistas políticas, ¿no?, una postura pacifista. Es más, ¿no?, el armisticio se lo va a firmar en la ciudad de Buenos Aires, tratando de evidenciar eso, ¿no?, que existían intereses, ¿no?, de grandes compañías petroleras que justamente van a llevar a la confrontación a dos pueblos hermanos, ¿no?, por intereses económicos, ¿no? Y esto es muy interesante. Con esto ya voy terminando. Estamos en construcción, ¿no? Estamos tratando de escribir una historia que está prácticamente cortada en miles de retazos y es muy estimulante, pero al mismo tiempo es muy exigente la construcción de una historia del diseño gráfico y sobre todo de ya la memoria histórica, la memoria colectiva, que, bueno, como les decía, desafortunadamente en Bolivia decidimos olvidar, ¿no? Y preferimos no recordar, ¿no? Entonces esto también es algo que necesitamos reflexionar como sociedad. Eso sería todo. Les agradezco mucho por Bueno, su tiempo. muchísimas Muchas gracias. gracias. No pasa nada. Bien, bueno, antes de ir cerrando, obviamente dar una evolución a todos, quiero preguntar si está Palacio Miranda, Alejandro y Daniela Olivares, creo que no están, así que bueno, voy a pasar a darles una devolución. Con relación a Joab, no sé si está por ahí, sí. Bueno, fue muy interesante lo que él habló, lo que es el racismo publicitario. Me hizo recordar también a la década, la publicidad de la década del 50, donde las mujeres estaban en casa, limpiando, cocinando, y fue un poco, me hizo recordar esas imágenes publicitarias cuando uno estudiaba la década, era inevitable verlo. Y me gustó mucho varias cosas que tuve. Las frases dicen, no buscan vender un producto, también una estructura de pensamiento, es sumamente interesante, y la fuerza que tienen las publicidades y las imágenes con relación obviamente a los pensamientos de las personas y demás. No sé si se me entiende, trato de hablar un poquito más despacio. Y el fotomontaje del final me pareció sumamente interesante, donde estaban las personas esclavas, las diosas y los dioses, haciendo como una referencia a esto, a este nivel de publicidad totalmente diferente, en donde se veía rompiendo con esa parte del racismo hacia las personas morenas. Así que bueno, muy interesante y coincido que la imagen tiene muchísima fuerza en nuestros pensamientos. No es simplemente una venta de producto, es mucho más fuerte. Así que bueno, gracias por la presentación, fue muy enriquecedora y las imágenes también. Bien, si quieres decir algo, está habilitado. Joab, Bien. eu quero agradecer. Esse trabalho foi um resultado de mestrado, agora eu estou indo para o doutorado, e o trabalho foi tão interessante que está pedindo uma continuidade para o doutorado, né? E eu fico muito feliz porque esse trabalho, o trabalho de mestrado não tem muita prática, mas esse trabalho exigiu de mim muita prática, né? Muitas montagens e muitos experimentos. E é isso Tal cual. né? E é isso que você falou, é você ver uma imagem antes e ela depois, como que muda o significado, né, da composição. Isso é muito interessante. Sí, tal cual. Bueno, comprendo, me voy de este congreso aprendiendo portugués, así que comprendí todo lo que me decías y sí, así que coincido totalmente. Bueno, muchas gracias. Tá? Obrigado a vocês. Bien, voy a continuar con María Paula Gago, que ya dio su presentación. Yo lo que fui tomando con relación a la fotografía, el valor que en estos tiempos tiene y en esos tiempos también la fotografía, pero hoy las redes sociales lo que son, cómo nos pueden cambiar, lo que
recuerdo, mostraste lo de estamos ganando las Malvinas. Yo no había nacido en las Malvinas, pero yo nací en el 90, o sea, mucho después. Y tengo la imagen de estamos ganando desde muy chica, o sea, que fue algo que quedó en la familia y demás, como un acto de, a ver, de algo que totalmente, puedo decir, mentiroso, porque no estaba pasando eso. Así que yo antes que lo muestre, yo ya me acordaba de que estamos ganando, porque siempre en la familia se nombró, como los medios de comunicación, la diferencia entre gente y Cire Díaz, eh, y el valor de estos tiempos, tanto en ese tiempo como ahora el valor. En ese tiempo dependían de la fotografía, en ese caso. Hoy tenemos la fotografía a través de las redes sociales y en 2 minutos se, se puede visibilizar a un nivel incalculable. Entonces, bueno, hablar un poco de eso, de las redes, de lo que hoy muestran y demás. Así que agradecerte, no sé si querés decir algo. No, no, agradecerte a vos por los comentarios. Sí, y agregar a esto de la complejidad de la imagen hoy que sigue funcionando en este sentido que vos mencionabas, ¿no? Acerca de, nos da la ilusión de estar viendo lo que sucede a través de una imagen en redes sociales hoy y en ese momento a través de las revistas. Pero a la vez las imágenes son construidas, ¿no? Digo, en ese momento se manipulaban las imágenes con un titular nomás. Vimos rendirse a Tal los cual. ingleses. Si ves un grupo de soldados, ¿quiénes son los ingleses? ¿Quiénes son los argentinos? Y hoy en la actualidad, con todos los procesos de deepfake, digamos, y cómo se pueden tergiversar Inteligencia las imágenes, artificial. manipular con una calidad impresionante, digo, también eso, ¿no? Digo, qué desafío que tenemos como productores, pero a la vez como usuarios y consumidores de imágenes, a la hora de decir, pero esto que estoy viendo, ¿es así? ¿O no es tan así como me lo están mostrando, ¿no? Bueno, y de nuevo, rescatar esta potencia que tiene la imagen, ¿no? De disfrazar la mediatización y decirte, esto es lo que pasa. Así que solo Tal agregar eso. cual. Muchísimas gracias. Qué miedo da a veces cuando miramos una Sí, imagen o un video y decimos, ¿será inteligencia artificial o será real? Ya o nadie sea, cree. Primero está la duda y después está la credibilidad de la fotografía, del video y demás. ujú, Así que bueno, es un desafío que tenemos en poder diferenciar en el instante lo real. En ese momento, en las Malvinas era un titular, en una frase. En este tiempo ya es bastante la manipulación y va a ser bastante difícil darnos ujú, cuenta de cuando es real o no. Así que bueno, ujú. agradecerte. No, gracias a vos. Bien, bueno, Joan Jairo Rodríguez Saavedra, y que estuvo acompañada también con Natalie. Bien, bueno, con relación al proyecto que mostraron fue increíble, la realidad es un gran proyecto. Cómo ustedes, lo que yo, bueno, fui notando las mini, las cartografías, cómo las personas dibujan y muestran sus debilidades y demás, el excelente acompañamiento del proyecto a través del oral y sobre todo el dibujo y el texto, donde las personas, a lo mejor ustedes contaban que no tenían esa parte, esos traumas y esos problemas psicológicos después de todo lo que ustedes fueron narrando. em, Qué interesante que haya un acompañamiento, ¿no? Después para ese tipo de situaciones. Así que sumamente interesante. eh, Me pareció muy lindo para el después de una situación tan difícil como la que ellos tuvieron que transitar. Así que agradecerles, no sé si quieren comentar algo más. Dale, Nati, vos. De pronto, algo que nos faltó por mencionar y es que una de las reflexiones que ha generado esta investigación hasta el momento es que también los militares víctimas del conflicto necesitan una política que les permita reincorporarse a la vida civil. Por ejemplo, los firmantes de paz, las personas excombatientes del conflicto armado acá en Colombia cuentan con un programa que se llama pues una entidad que acompaña el proceso de reincorporación a la vida civil. Y ellos reflexionaban al respecto y decían, si estas personas que han estado en grupos armados al margen de la ley cuentan con ese acompañamiento, ¿por qué no nosotros
que también hicimos parte del conflicto desde la legalidad, ¿no es cierto?, como militares, porque también cuando llegan ellos a esta vida civil, pues no saben cómo afrontarlo. Entonces, digamos que el proyecto, además de permitirles narrarse y empezar a surcir esas rupturas, también les ha generado reflexiones interesantes para la institucionalidad y para el Estado colombiano. Bien, excelente. Muy buena la observación que hiciste, así que es real, no solamente el que vivió el secuestro y demás que ustedes iban narrando, sino también el que tuvo que ir a combatir sobre eso, los famosos guerrilleros, lo digo bien, ¿no? Que obviamente uno conoce de la historia de ustedes, así que, bueno, excelente el proyecto, muy, muy enriquecedor. Así que muchas gracias para ambos. Muchas Bien, gracias. no, por favor. Bien, después vamos a hablar con el grupo Gallego Escobar Francisco, Juan David, Nicolás. Me pareció sumamente interesante esto que mostraban acerca de la identidad cultural de los héroes, ¿no? Siempre tenemos esa imagen o esos estereotipos imaginarios, esos estereotipos de héroes de Estados Unidos, con unas características y demás, y nunca los habíamos visto desde un acento más latinoamericano. La verdad que es sumamente interesante, nunca lo había pensado cuando uno mira las películas y demás. Voy a ser sincera, no soy muy de los superhéroes y de Marvel y todo eso, pero realmente uno sabe el estereotipo de Batman, de Robin y demás, y ninguno tiene, yo ya me lo imaginaba hasta el habla cuando veía las imágenes, el acento. Había una del desarrollo que ustedes hicieron que tenía como un gorro típico colombiano, y yo hasta ya veía el acento que iba a desarrollar, así que sumamente interesante. Yo acá puse la creación de ficción histórica alternativa a partir de, obviamente, de la identidad cultural latinoamericana desde los relatos visuales. La verdad que es sumamente interesante. Me quedaba con ganas de, ahora voy a ver lo de los alumnos, así que bueno, agradecerles por esta exposición. No sé si quieren comentar algo más. Sí, a mí me parece muy interesante lo que dices, porque incluso, si me permiten, te muestro algo. Hay uno de los estudiantes que participó en el taller hizo esta portada que nos pareció muy interesante, que es con basado en el Barón Rojo, que el Caballero Rojo, el Barón Rojo, que es un luchador de lucha libre argentino, y es un estudiante de una universidad en Barranquilla con unos profesores de Medellín, que estamos mirando el tema de la identidad, y ella se cruza y se va hasta Argentina. En una versión anterior a este taller, lo hicimos a mano, no lo hicimos con inteligencia artificial, sino que ya trabajamos con ilustradores, y uno de los muchachos quiso hacer una cosa que está muy de moda, juntar la portada de The Walking Dead, la número 1 de The Walking Dead, con el Eternauta. Entonces cogió el fondo de The Walking Dead y montó el Eternauta y le puso la nieve y todo el asunto, pues como el cómic original, el personaje azul tan representativo, pero sobre el fondo se ve en Buenos Aires, pero en el diagrama, en la diagramación, en la composición, como salía la versión argentina. Aclaro un parámetro, Francisco, disculpa. Sí. Esto pasó antes de que saliera la serie. Sí. Fue anterior a la serie, o sea, es tan importante el Eternauta que hasta los estudiantes latinoamericanos y aquí en Colombia lo tienen como referente. Y es una cuestión muy interesante, porque nos pone, a nosotros como profesores también de alguna manera nos pone a pensar qué es lo que ellos entienden como héroe. Y ese héroe latinoamericano para ellos se convierte en una expresión de la identidad, en una expresión del territorio, a veces un territorio tan amplio como todo Latinoamérica,
o a veces una expresión de la relación, por ejemplo, en el caso de los que hicieron la portada con Shakira o los que hicieron la portada con Juanes, que son artistas internacionales, pero que la relación que tiene uno es por el terruño que comparte uno con el otro, ¿cierto? Yo me siento identificado con Juanes porque soy paisa y él también, o la chica se siente identificada con Shakira porque las dos son barranquilleras. Esta semana estábamos viendo una entrevista muy interesante con los actores de Superman y estaban hablando de la forma como llaman a cada uno de los personajes en Latinoamérica. Y alguien dijo, ay, ¿cómo se llama la mujer en inglés? ¿Cómo se llama la Mujer Maravilla en español? Y alguien gritó, la Mujer Barranquilla. O sea, personas que no eran colombianas. No, la mujer, y volteó y dijo el otro, norteamericano, pues, en inglés, no, la Mujer Barranquilla es Shakira. Y eso a nosotros nos parece muy interesante porque eso habla, claro, no solamente ya la construcción de identidades desde lo individual y desde los talleres que estamos haciendo nosotros, sino que nos estamos dando cuenta que eso que estamos viendo en los estudiantes se está traspasando las fronteras y la gente lo entiende. Entonces hay una construcción interesante ahí que cambia de alguna manera la visión y la forma como nos entienden a los colombianos, que es una batalla grande que hemos tenido que lidiar, cómo nos entienden por fuera y cómo nosotros nos presentamos, porque por mucho tiempo incluso también fallamos en presentarnos como no debíamos. Sí, sí, de hecho siempre tuvieron como una etiqueta y no era justo porque no eran todos en la misma persona y demás. Tengo recuerdos de ir a un país y el colombiano iba por un lado y el argentino a lo mejor pasaba y el colombiano tenía en Estados Unidos justamente, había un control más grande hacia el colombiano y creo que fue como una mala imagen que se desarrolló y que no es así. Eh, Así que es muy interesante lo que decís y esto de verse de otra manera y presentarse al mundo de otra manera creo que es totalmente interesante. Así que les agradezco por su tiempo, por las imágenes, la verdad que quería seguir viendo las imágenes de los alumnos de Shakira, de Juanes, que acá obviamente los conocemos, son grandes artistas. Colombia tiene muchísimos artistas, así que tenemos la suerte de escucharlos. Bueno, agradecerles a ustedes por esta presentación y por compartir los trabajos de sus alumnos, el trabajo que ustedes hacen, así que muy grato exposición. Bien, vamos a continuar con Ana Guerra. Aquí, no sé si me escucha. Olá, Sí. boa tarde. Hola, Ana. Agora Bueno, sim. las imágenes brillantes lo iba tratando de entender porque obviamente se complicaba un poco porque el idioma, pero lo fui entendiendo. Y me interesó mucho esta parte que vos decías, las imágenes funcionan como discurso. Ahí volvemos a hablar un poco como hablaron otros compañeros en las exposiciones, qué importantes son las imágenes a través, obviamente, de ese mensaje que queremos dar cuando las mostramos, ¿no? No sé si se me entiende o hablo muy rápido. Compreendi, compreendi. E, assim, esse trabalho tem uma relevância social muito grande, como o conterrâneo brasileiro mencionou aqui. No mestrado, a gente não tem tanto tempo para poder esmiuçar mais essa questão da relevância social. Ficamos muito na pesquisa e no projeto de doutorado tem a possibilidade de ampliar aquilo que foi dado início e é uma grande conquista para a sociedade, em se tratando da cidade de Santo Estevão, no interior da Bahia, onde tem a população maior negra, de mulheres, trabalhadoras na agricultura familiar, e que a força do comércio dessa cidade, que tem aproximadamente 65 mil habitantes, assim, a atração para os demais municípios pela qualidade de seus produtos orgânicos. Vendo que a sua população maior é negra, foi negada a essa população o término dos seus estudos, não tiveram a oportunidade de estudar no tempo regular. Então, essa pesquisa traz como relevância a oportunidade de devolver para essas pessoas aquilo que foi negado no tempo regular de ensino. E conseguimos, a partir daí, a partir de então, registrar a Associação dos Feirantes da Feira Livre de Santo Estevão, que é a AFEFLISE. É uma grande conquista para essa população,
para esse público, e eu, enquanto professora de escola pública, tenho ampliado para a questão de devolver a essas pessoas a oportunidade de terminar seus estudos, ou então para os seus familiares, ou para as próximas gerações. Mas é importante dar um passo, né, de avanço, dar a possibilidade, uma luz, né, para que essas pessoas saiam do campo da invisibilidade, que tem uma grande importância para o município, e também poderá servir de exemplo para outros municípios, para o país e até fora, né? Mas, assim, é uma grande oportunidade de devolver a essas pessoas a dignidade. É um trabalho que é lento, né? A gente vai conquistando, galgando e sendo esperançosos que a educação é a única forma de libertação e de possibilidades de mudar de classe social, porque quando a gente se reconhece, né, como importante, e aquilo que a gente faz é importante, eu costumo dizer que eles têm o conhecimento cultural, né, que é a ciência não científica, mas tão valorosa. Eu costumo dizer que a gente aprende com os ferantes e com as ferantes, e a gente só precisa dar a oportunidade para que tenha uma escola significativa, uma escola antirracista, uma escola que devolva dignidade a essas pessoas. Então, é um trabalho que tem muito a fazer, né? Tem alguns teóricos de força para impulsionar dentro da universidade pública, que partiu da Universidade Pública de Feira de Santana, o UFES, e agora estou na UFBA, Salvador, e a valorização da escola, né? A valorização da educação para a emancipação da pessoa. Bueno, muchísimas gracias. Vitória, Fui entendiendo un poco. ¿Alguien quiere decir algo? eu, Joab, Ah, eu posso falar da Ana Cláudia rapidinho, um minutinho? sí, sí, Não, sí. não, dizer que eu estou muito feliz de ver uma negra da Universidade da Bahia aqui, porque nós negros ainda somos minorias na academia. E quando a gente vê um negro vindo e falando sobre o seu projeto, é de um orgulho muito grande. Então, assim, primeiramente, quero dizer que é um prazer te conhecer, né? Espero que a gente talvez troque algumas figurinhas sobre o projeto, porque, como eu te disse, é bom negro sempre estar, porque a gente sente na pele, né? Preconceito, racismo, e é bom a gente, como temos voz de fala, né? A gente realmente se juntar mais. Eu não sei se você conhece, acho que com certeza tu conhece a Beatriz Nascimento, né? Sim, Então, o livro Uma História Feita por Mãos Negras, eu acho que vai ser bem legal para o teu projeto também. obrigada, Joab. Um prazer estar nesse espaço com você. E costumo dizer, sou preta, sou mulher, e quando eu tenho oportunidade de fala, eu não perco essa oportunidade. Eu vou É isso, tentar, eu vou aprender junto com vocês, eu vou aprender trocando experiências, vendo os trabalhos das outras pessoas. Então, é exato. nosso espaço de voz. E eu represento muitas estão em mim. Eu não sou sozinha. Então, eu tenho essa obrigação, enquanto professora, tenho essa obrigação, enquanto mulher negra, que sou oportunizada, né, por estar no espaço de ciência, né, nesse Exato. espaço científico, discutir trabalhos tão importantes para a sociedade. Então, vamos usar bem esse lugar de voz, valorizo muito. Um prazer estar aqui com você, Joab, com todos vocês, nesse seminário. Obrigado. Termino hablando portugués hoy. Bueno, muchas gracias. Y vamos a ir cerrando con Luis Rodríguez acerca, bueno, me remontó mucho a la guerra, obviamente vos hablabas de la guerra del Chaco, a mí me llevaba mucho a la guerra de las Malvinas cuando vos ibas desarrollando, y algo que me llamó mucho la atención, bueno, la fotografía de Luis Basoberri, creo que le dije bien, pocos que pudieron registrar la guerra del Chaco, y cómo vos contabas que los soldados contrataban para ser retratados en el campo de batalla. Qué interesante eso, y qué difícil labor para este fotógrafo, para el fotógrafo que se encarga eh, de dichas tomas, qué difícil es ese tipo de trabajo, ¿no? Y bueno, y después obviamente
el registro documental de la fotografía y del cine de guerra, como la fotografía también está siempre, no es solamente el arte, sacar una foto, sino que también hay mucho más contenido y que pudieron registrar una guerra que a lo mejor no hay tanto documento, pero sí hubo fotógrafos que lo pudieron registrar con su cámara. Así que bueno, dada esa opinión, no sé si querés comentarnos algo más, Luis. No, gracias por el feedback y sí, evidentemente ha habido una gran producción artística, no solamente en fotografía, en pintura, en ilustración, grabado, sino también en literatura y en música. Prácticamente las consecuencias de la Guerra del Chaco se siguen viviendo en la actualidad en nuestro país. El haberse confrontado en una situación tan violenta, dos visiones y dos formas de ser Bolivia, sigue siendo un tema bastante controvertido y sí, esto ha marcado muchísimo, ¿no? A una generación. Es más, Guzmán de Rojas, ¿no? Que lo mencionaba, el pintor más importante de la primera mitad del siglo XX de Bolivia, se suicida por estrés postraumático, ¿no? A causa de justamente el combate, ¿no? El haber estado en la guerra, ¿no? Entonces, sí, es algo que nos Y ayuda que también es muchísimo. parte de nuestra, yo creo que es parte de nuestra cultura. Ustedes, la guerra del Chaco es algo, nosotros cuando hablaba Paula, y en caso mío soy argentina también, para las Malvinas, los compañeros los expositores también de Colombia, con su tema, que hablaban con el tema de las guerrillas, también de cómo se presentaban al mundo y demás. Creo que todos tenemos una identidad propia de nuestros orígenes, ¿no? De donde somos y que después pasan los años, pasaron muchos años de la guerra del Chaco, de la guerra de Malvinas, pero sigue estando latente en nuestro ADN como país, por así decirlo. Así que Definitivamente, sí. sí. Y lo vemos todo en la cultura, en todo. Así que bueno, agradecerte por este espacio, por haber expuesto en este espacio y bueno, dar por finalizado el congreso de hoy, agradecerles a todos, la verdad que fue muy enriquecedora, sumamente interesante cada concepto que fueron desarrollando, cada imagen que fuimos viendo, la verdad que fue muy grato. Me voy con un poquito de portugués también. Así que agradecerles a todos por su tiempo, fue un placer. Les mando un beso. Espero que nos veamos o en otras de las comisiones, que bueno, voy a estar el jueves también, y si no, nos vemos en el próximo congreso del año que viene. Muchísimas gracias por estar, por escucharnos entre todos y darnos siempre opiniones. Y bueno, nos vemos en el próximo congreso. Un beso grande. Muchas gracias. Un placer.